Piensa en el último par de gafas que compraste. Tal vez gastaste $200. Tal vez gastaste $400. Tal vez saliste de la tienda con la sensación de haber hecho una buena compra porque tu seguro cubrió $150. Ahora piénsalo. Fabricar esas gafas cuesta entre $5 y $8. Cada pieza, los cristales, la montura, las bisagras, incluso el pequeño logo lateral, casi lo mismo que un sándwich. Y la razón por la que pagaste 30 o 50 veces más no es por mejores materiales ni un diseño más sofisticado. Esto se debe a que una sola corporación ha pasado los últimos 60 años comprando discretamente cada segmento de la industria de las gafas hasta eliminar por completo la competencia. Esta empresa se llama EssilorLuxottica. Fabrica las gafas. Es dueña de las tiendas que las venden. Administra el plan de seguros que las cubre. Incluso es dueña de las marcas que usted cree que compiten entre sí. En la actualidad, su valor asciende a aproximadamente $165 mil millones y 4.400 millones de personas en el mundo que necesitan lentes correctivas han estado pagando los precios que la compañía decide cobrar. Pero ahora mismo, una ciudad del este de China, con menos de 1 millón de habitantes, está haciendo algo que 60 años de concentración empresarial no pudieron impedir: fabricar lentes y monturas de idéntica calidad a precios irrisorios, y las empresas las venden en línea por entre $3 y $7. Si te gustan los vídeos sobre monopolios ocultos a plena vista y cómo la gente los desmantela, debes saber que hacer estos vídeos requiere mucho esfuerzo, así que dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo. Lo que están a punto de escuchar es la historia de cómo un hombre que partió de la nada construyó el monopolio más completo en bienes de consumo, y cómo una ciudad china, de la que la mayor parte del mundo nunca ha oído hablar, lo está rompiendo. Pero para entender cómo unas gafas de $3 están destruyendo un imperio de $165 mil millones, primero hay que entender el imperio en sí. La misma lente, diferente logotipo. Aquí está el detalle que une toda la historia, y es el que a la mayoría de la gente le cuesta más aceptar. Cuando entras en una tienda Sunglass Hut y compras unas Ray-Ban Wayfarer por $249 y luego vuelves a casa y pides unas gafas de Sol Zenni por $22, existe una posibilidad real de que los cristales de ambos pares se hayan fabricado en la misma ciudad, quizás en el mismo polígono industrial, quizás en líneas de producción operadas por los mismos trabajadores, utilizando el mismo equipo y las mismas materias primas. A la fábrica no le importa qué logotipo aparezca en la patilla. Vende lentes, millones de ellas, a quien haga el pedido. El margen de beneficio de la fábrica es prácticamente el mismo, tanto si la lente acaba en una montura de $300 como en una de 15. Lo único que cambia es cuánto paga el cliente al final. No estás pagando $227 por un objetivo mejor. Estás pagando $227 por un logotipo, una experiencia de compra en una tienda con iluminación favorecedora y un monopolio que lleva 60 años subiendo los precios. Porque nadie se lo ha impedido. Los vasos de $3 procedentes de China no están destruyendo el monopolio por la fuerza. Lo están destruyendo simplemente con su existencia, demostrando que el producto nunca valió lo que el monopolio cobraba. Pero para entender por qué esos vasos de $3 son tan peligrosos para este imperio, hay que conocer al hombre que lo construyó. La huérfana de Milán. La mayoría de los imperios corporativos comienzan con dinero, conexiones familiares
o un título de una universidad de la Ivy League. Este comenzó con un niño que no tenía nada de eso. A 1935, sí, en Milán, Italia, un niño llamado Leonardo Del Vecchio perdió a su padre antes de poder recordarlo. Su madre criaba sola a varios hijos en un país que aún se recuperaba de la guerra. No podía alimentarlos a todos, así que lo dejó en un orfanato. Nadie vino a adoptarlo. Nadie movió influencias para que entrara en una buena escuela. Pasó su infancia entre esos muros, rodeado de otros niños que también habían sido abandonados. Lo que sí tenía era habilidad manual y la voluntad de trabajar más duro que nadie. A los 14 años, el orfanato lo envió a aprender un oficio. Se convirtió en aprendiz en un taller de herramientas y matrices, de esos donde los trabajadores doblan metal para darle formas precisas para uso industrial. Era un trabajo caluroso, ruidoso y repetitivo. La mayoría de los aprendices lo odiaban. Del Vecchio lo adoraba. Descubrió que tenía un don para la precisión. Podía dar forma a diminutos componentes metálicos con tanta exactitud que encajaban a la perfección, sin huecos, sin ruidos extraños, sin imperfecciones. Comprendió algo sobre la fabricación que la mayoría de los graduados de escuelas de negocios nunca llegan a comprender. Si puedes fabricar una pequeña pieza mejor y más barata que nadie, controlas una parte de la cadena de suministro. O ahí, si controlas suficientes piezas, controlas todo el producto. En 1961, a los 26 años, abrió su propio taller en Agordo, un pequeño pueblo enclavado en los Dolomitas italianos. Las montañas significaban aislamiento, y el aislamiento significaba alquileres baratos y trabajadores leales. Todavía no se dedicaba a fabricar gafas. Él fabricaba los componentes que otras empresas necesitaban: bisagras, patillas, plaquetas nasales. Las piezas metálicas invisibles que mantienen unidas unas gafas. Estas piezas costaban casi nada de estampar a partir de chapa metálica, pero las empresas de gafas que las compraban no tenían forma de producirlas internamente. Así que pagaban un margen de beneficio considerable. Del Vecchio vio la diferencia entre el coste de fabricación de una pieza y el precio que alguien estaba dispuesto a pagar por ella. Y esa brecha se convirtió en la base de todo lo que construyó después. Durante la década siguiente, fue ascendiendo poco a poco. Pasó de fabricar piezas a fabricar cuadros completos. Desde fabricar marcos para otras empresas hasta venderlos bajo su propio nombre. Desde vender su propia marca hasta comprar otras marcas directamente. Llamó a la empresa Luxottica y la impulsó con la intensidad y la determinación de alguien que había pasado su infancia sin ningún control sobre su propia vida y estaba decidido a no volver a sentirse así jamás. Pero la empresa no cobró vida de verdad hasta que se dio cuenta de algo que nadie más en el sector de las gafas había descubierto. Fabricar el producto fue solo el principio. La verdadera fortuna residía en controlar todo lo que lo rodeaba, absorbiendo por completo a la competencia. La expansión que siguió fue tan gradual y silenciosa que ni siquiera la gente del sector de las gafas se percató de lo que estaba sucediendo hasta que todo terminó. Del Vecchio nunca concedió ruedas de prensa. Nunca alardeó de sus ambiciones. Simplemente fue comprando cosas una tras otra a lo largo de décadas. En 1990, sacó a Luxottica a bolsa en la Bolsa de Nueva York. Luxottica a bolsa en Estados Unidos era el mercado de gafas más grande del mundo, y los mercados de capitales estadounidenses representaban la mayor reserva de dinero del planeta. Le dijo a un periodista que, si uno va a navegar,
debe elegir el océano más grande. El dinero de esa salida a bolsa se convirtió en su fondo de adquisiciones. Primero llegó Vogue Eyewear. Luego, en 1995, lanzó una OPA hostil sobre US Shoe Corporation. Esta era una empresa 5 veces más grande que Luxottica. Del Vecchio no quería el negocio del calzado. Lo que quería estaba oculto dentro de esa empresa, una cadena de ópticas minoristas llamada LensCrafters. All Absorber, una corporación 5 veces más grande que la suya, obtuvo instantáneamente cientos de puntos de venta en todo Estados Unidos. El fabricante italiano de monturas controlaba ahora los estantes donde los estadounidenses compraban sus gafas. En 1999, compró Ray-Ban por $640 millones. Los analistas financieros dijeron que pagó de más. Estaban pensando en la marca tal como existía en ese momento. Del Vecchio estaba pensando en la marca mientras estaba a punto de transformarla. En ese momento, las Ray-Ban Wayfarer se vendían por unos $30. Se podían encontrar en gasolineras y farmacias junto a los protectores solares y las chocolatinas. Eran populares, pero nadie los consideraba un artículo de lujo. Del Vecchio los retiró de inmediato de los estantes. Subió el precio. Las distribuyó exclusivamente en sus propias cadenas minoristas, Sunglass Hut y LensCrafters. Relanzó la estrategia de marketing para posicionarlas como gafas de alta gama. En pocos años, las mismas Wayfarer que costaban $30 se vendían por más de $150. Hoy en día se venden por más de $200. El producto en sí no cambió. Misma lente, misma montura, misma bisagra. Lo único que cambió fue el dueño y el número que escribió en la etiqueta del precio. Pero la adquisición que reveló el verdadero funcionamiento de este imperio fue la de Oakley. A principios de la década de 2000, Oakley era una marca dominante. Los atletas profesionales la usaban. Tenía fama de ser resistente, innovadora y de tener un diseño vanguardista. Oakley era independiente. No formaba parte de Luxottica. Se vendía enormemente bien en las tiendas Sunglass Hut, que estaban controladas por Luxottica. Entonces, Oakley y Luxottica tuvieron un desacuerdo sobre los precios. Lo que sucedió después no requirió negociación. Luxottica simplemente retiró todos los productos Oakley de los estantes de Sunglass Hut. De la noche a la mañana, Oakley perdió el acceso al minorista especializado en gafas de sol más grande del mundo. El precio de sus acciones se desplomó, cayendo aproximadamente a la mitad. Una empresa que había estado prosperando de repente parecía estar ahogándose. No porque sus productos empeoraran, no porque los clientes dejaran de quererlos, porque una entidad controlaba el espacio en los estantes y decidió vaciarlo. Luego, en 2007, con las acciones aún deprimidas por la pérdida de su principal canal de venta minorista, Luxottica compró Oakley por $2.100 millones. La empresa propietaria de las tiendas había asfixiado la marca, destrozado su valor y luego la había comprado con descuento. Jim Jannard, quien había fundado Oakley en un garaje en 1975 vendiendo puños para motocicletas, vio cómo el trabajo de toda su vida era absorbido por la maquinaria a la que se había resistido durante años. Una vez que Oakley se integró al imperio, los productos volvieron a los estantes de Sunglass Hut. Los precios subieron. El acuerdo con Oakley no fue solo una adquisición. Fue un mensaje para todas las marcas de gafas del planeta. Si nos desafían con sus precios, las eliminaremos de nuestras tiendas, veremos cómo se desmorona su inventario y las compraremos por una fracción de su valor real. Después de Oakley, ninguna otra marca
volvió a desafiar a Luxottica en cuanto a precios. La trampa que nunca viste. Con sus competidores neutralizados, Luxottica centró su atención en lo que hace que la gente esté dispuesta a gastar $350 en un trozo de plástico. Las marcas. Comenzó a firmar acuerdos de licencia con todas las grandes casas de moda que querían gafas con su nombre, pero que no deseaban diseñar ni fabricar nada. Prada, Chanel, Versace, Armani, Burberry, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Tiffany, Michael Kors, Coach, Valentino, Tory Burch. La lista crecía año tras año. El acuerdo siempre era el mismo. La casa de moda prestaba su nombre y recibía regalías. Luxottica diseñó las monturas, las fabricó en sus propias fábricas, las distribuyó a través de su propia red logística y las colocó en sus propias tiendas. El cliente entró en una tienda Sunglass Hut y vio unas gafas de sol Prada por $350 en 2 estantes. Debajo había otras sin marca por $80. Ambas monturas salieron de la misma línea de producción. Los mismos materiales, el mismo proceso de fabricación, la misma calidad. La única diferencia era el logotipo grabado en la patilla. Luego, en 2018, el imperio creció aún más. Luxottica se fusionó con Essilor, el mayor fabricante de lentes del planeta. La empresa resultante de la fusión, Essilor Luxottica, era ahora propietaria de las monturas y los cristales. Las marcas, las fábricas, las tiendas, la tecnología de lentes, todo bajo un mismo techo. Y poseía algo más de lo que casi nadie habla. Esta es la pieza que transforma un negocio dominante en algo que se siente más como un ciclo cerrado. iMed Vision Care, el segundo proveedor de seguros de visión más grande de los Estados Unidos, 43 millones de miembros. Piensa en lo que sucede cuando vas al oculista. Recibes tu receta. El personal te dice que tu seguro cubre monturas hasta 150 en minoristas participantes. Eliges un par. El seguro paga su parte. Usted paga el resto. Esto es lo que no ve. La compañía de seguros que paga el reclamo. Es iMed. El minorista donde compró los anteojos es LensCrafters o Sunglass Hut. La empresa que fabricó los anteojos pues es Essilor Luxottica. Las tres entidades son la misma. La prestación del seguro la emite la misma empresa que fabrica el producto y es propietaria de la tienda. Esta empresa te dirige a sus propios establecimientos para que compres sus productos a los precios que ella misma fija. En ningún momento de esta transacción el consumidor interactúa con un mercado competitivo. Cada paso está diseñado y controlado por una sola organización. Imagínense esto en cualquier otra industria y sería noticia de primera plana. Si Ford fuera dueño de todos los concesionarios de automóviles en Estados Unidos, fabricara todos los autos en circulación, dirigiera la segunda compañía de seguros de automóviles más grande y fijara los precios sin ningún fabricante competidor en el mercado, la gente exigiría investigaciones. En el mundo de las gafas, simplemente se convirtió en algo normal. Para cuando Leonardo Del Vecchio falleció de neumonía en junio de 2022, a los 87 años, el niño del orfanato de Milán se había convertido en la segunda persona más rica de Italia. La máquina que construyó siguió funcionando sin él, pero todo lo descrito sería permanente e intocable de no ser por un lugar en el este de China del que casi nadie fuera de la industria óptica ha oído hablar, la capital mundial de las gafas. Danyang se encuentra en la provincia de Jiangsu, a unas 2 horas al oeste de Shanghái
en tren de alta velocidad. Su población es inferior a 1 millón de habitantes. Es el tipo de ciudad que no suele aparecer en las guías de viaje ni en los itinerarios de negocios. Se ubica en el delta del río Yangtze, rodeada de granjas y pequeñas fábricas. Nada en ella indica que sea el centro de algo. Pero Danyang tiene un apodo que suena a eslogan turístico hasta que se analizan los datos. La capital mundial de las gafas. La ciudad produce más de 400 millones de lentes oftálmicas al año. Esa cifra representa el 50% de todas las lentes fabricadas en el mundo. Una de cada 2 lentes correctivas del planeta, independientemente de la marca o el país de venta, proviene de esta ciudad de menos de 1 millón de habitantes. Además, Danyang produce más de 100 millones de pares de monturas al año, lo que representa 1/3 de la producción total de monturas en China. Más de 1.600 empresas de gafas operan dentro de sus límites. Danyang emplea a más de 50 trabajadores y genera aproximadamente 2.800 millones de dólares en ingresos anuales. El origen de esta industria sigue un patrón que se repite a lo largo de la historia manufacturera china. Durante la década de 1960, un grupo de jóvenes que se habían formado en fábricas de lentes en Shanghái y Suzhou fueron reubicados en zonas rurales durante un periodo de agitación política. Llegaron a Danyang sin más que los conocimientos técnicos que habían adquirido en la ciudad. Instalaron pequeños talleres. Quienes sabían pulir y tallar vidrio enseñaban a sus vecinos y estos a sus familiares. Para la década de 1980, se había consolidado una industria local de lentes. Los talleres eran modestos, el equipo era primitivo, la calidad variaba mucho, pero el volumen de producción seguía aumentando y los costes eran una pequeña fracción de lo que cobraban los fabricantes europeos y japoneses. Las décadas de 1990 y 2000 trajeron consigo una transformación. El gobierno local destinó recursos a parques industriales, atrajo inversión extranjera y presionó a los fabricantes para que elevaran sus estándares de calidad. Las empresas que se habían contentado con producir lentes de gama baja comenzaron a invertir seriamente en investigación y desarrollo. Establecieron alianzas con universidades de Shanghái y Nanjing. Importaron equipos de rectificado de precisión y máquinas de recubrimiento que igualaban a las que utilizaban las fábricas en Alemania y Japón. Un punto de inflexión se produjo en 2014. Una empresa de Danyang llamada Dingshen Machinery construyó la primera máquina de recubrimiento de fabricación nacional para lentes de gafas en China. Esto rompió el monopolio extranjero sobre los equipos utilizados para aplicar los recubrimientos antirreflectantes y resistentes a los arañazos que requieren las lentes modernas. Hoy en día, las fábricas de Danyang no solo producen lentes económicas, sino que fabrican productos con recubrimientos ópticos multicapa, filtración de luz azul, protección UV y pulido de precisión. Estas son precisamente las características que las marcas premium mencionan en su publicidad para justificar sus altos precios. Las pruebas de laboratorio independientes han confirmado que las lentes Danyang igualan o superan el rendimiento óptico de lentes de marcas reconocidas que cuestan entre 10 y 20 veces más. La diferencia de calidad que antes separaba las lentes chinas de las alemanas o japonesas se ha reducido tanto que la mayoría de los consumidores, e incluso muchos ópticos, no pueden distinguirlas sin revisar el empaque. Algunas fábricas que producen lentes para marcas chinas también fabrican lentes que terminan en monturas de marcas europeas y estadounidenses vendidas en cadenas ópticas occidentales. Caja diferente, logotipo diferente, misma lente.
Esta era precisamente la oportunidad que una nueva generación de empresas de gafas online necesitaba para empezar a desmantelar el monopolio desde dentro. La grieta en la pared. Zenni Optical reconoció la oportunidad antes que casi nadie. Fundada en 2003, la empresa se construyó sobre un concepto tan simple que, en retrospectiva, parece obvio: comprar lentes y monturas directamente de fabricantes chinos y publicarlas en un sitio web. Vender gafas graduadas a compradores estadounidenses a un precio que no se parece en nada al que pagarían en una tienda LensCrafters o Pearle Vision. Este modelo eliminó todos los costes adicionales que Luxottica había incorporado durante décadas a la cadena de suministro. No había tiendas físicas que requirieran alquiler ni personal, sin tarifas de licencia para las casas de moda. Sin margen de beneficio de Luxottica entre la fábrica y el buzón del cliente. Un par completo de gafas graduadas en Zenni cuesta desde $6. Esto incluye lentes graduadas, recubrimiento antirreflectante y montura. Los marcos más caros de todo el sitio rara vez superan los $50. Zenni ha vendido más de 50 millones de pares de gafas. Esta cifra describe a un importante competidor que existe porque la fabricación china puede producir gafas de idéntica calidad a una fracción del costo y enviarlas directamente al usuario. Warby Parker abordó el mismo problema desde un ángulo diferente. Uno de los cofundadores perdió sus gafas durante un viaje. Fue a reemplazarlas. El óptico le cotizó $700. Se quedó allí mirando el precio y pensó en el teléfono inteligente que llevaba en el bolsillo. Ese teléfono contenía un microprocesador, una cámara, navegación GPS, una pantalla táctil de alta resolución y conexión celular. Había costado menos que 2 piezas curvas de plástico y cristal que estaban sobre el mostrador frente a él. En 2010, lanzó Warby Parker, ofreciendo gafas graduadas en línea por $95. La empresa se expandió a más de 200 establecimientos físicos y salió a bolsa en 2021 con una valoración superior a los $6,000 millones. Warby Parker no logró romper el dominio de Luxottica en la industria, pero demostró que los consumidores abandonarían el modelo tradicional en cuanto alguien les ofreciera una alternativa creíble a un precio que no pareciera una extorsión. Las cifras están cambiando. Las ventas de gafas online han crecido a un ritmo de 2 dígitos a nivel mundial durante 5 años consecutivos. En Estados Unidos, el porcentaje de gafas graduadas compradas online ha pasado de menos del 3% en 2015 a más del 15% en 2025. Esa cifra es aún mayor entre los compradores más jóvenes, quienes se sienten más cómodos comprando en línea y están menos convencidos de que las gafas deben ser caras para ser buenas. Cada punto porcentual que se traslada a las compras en línea elimina por completo la red de tiendas de EssilorLuxottica. Cada par vendido por $20 en lugar de 250 representa una grieta en un muro que parecía sólido durante 60 años. EssilorLuxottica no se está derrumbando. Reportó ingresos que superaron los 28,000 millones de euros en 2024. Y sigue siendo la fuerza dominante en gafas por una enorme distancia. Pero la trayectoria coincide con lo que ha sucedido en todos los sectores donde un monopolio arraigado se enfrenta simultáneamente a Internet y a la manufactura china.
Los líderes del sector siempre creen que la disrupción se mantendrá al margen. Nunca es así. En este planeta, 4.400 millones de personas necesitan lentes correctivas. Durante décadas, una parte sustancial de ellas ha pagado precios determinados por una sola corporación que fabrica, distribuye, vende al por menor y asegura las gafas de principio a fin. Why, ahora, una ciudad con menos de 1 millón de habitantes en el este de China, está produciendo el mismo producto con la misma calidad por una fracción del costo y entregándolo directamente a los consumidores, quienes están empezando a hacer la pregunta que EssilorLuxottica nunca quiso que nadie hiciera. ¿Por qué cuesta tanto? Una vez que escuches la respuesta, te quedarás con la boca abierta. Cuesta tanto porque una empresa decidió que así debía ser y nadie la detuvo hasta ahora. Si este video cambió tu perspectiva sobre algo que tienes delante, dale a me gusta y suscríbete para ver más. Activa las notificaciones para no perderte ningún video. Hay videos relacionados en la pantalla ahora mismo si quieres seguir viendo. Así que aquí tienes una pregunta. Un par de gafas cuesta $5 fabricarlas y se venden por $250. Una sola empresa es propietaria de las marcas, las tiendas y tu seguro. ¿Lo sabías? Y ahora que lo sabes, ¿cambia eso tus hábitos de compra? Cuéntame en los comentarios.